Saludos. De acuerdo con nuestro programa de electrónica industrial 1, el video que vamos a ver en este momento pertenece al primer tema de la documentación enviada a- al grupo con el fin de que estudiemos aquellos temas que no alcanzamos a ver directamente en clase debido a los inconvenientes que presentaron para la iniciación formal del programa. En este video estudiaremos lo que es el relevo electromagnético, cuál es su funcionamiento y cuáles son las características y aplicaciones que tiene dentro de la industria. En la introducción vamos a ver el principio de funcionamiento, las conexiones que tienen estos relevos y aplicaciones industriales en las cuales podemos ver este tipo de dispositivos. En la imagen se observa un relevo que es conocido como relevo de 8 pines con una base de 8 pines obviamente, que es donde se inserta el relevo para poder tener acceso a él desde las bornas o terminales o borneras que hay aquí. El elemento de color amarillo es utilizado para la sujeción en un elemento mecánico que llama un riel DIN. Si ustedes observan, en cada uno de los pines, en cada uno de los elementos que hay acá indicados numéricamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, aparecen las conexiones del relevo hacia los terminales que hay acá. Aquí vemos 4 terminales en la parte posterior que no se ve en la fotografía, aparecen las otras 4 terminales. Las terminales lo que nos indican es que este punto sería el 1, este sería el 2, este sería el 8 y este sería el 7. En el lado contrario sería 3 para el 1, 4, 5 y 6. De igual manera podemos observar en la figura que las terminales 2 y la terminal 7 corresponden a la bobina del relevo y los demás elementos son contactos que son normalmente cerrado. Por ejemplo, en este caso el terminal 8 está normalmente cerrado con el terminal 5 y el terminal 1 está normalmente cerrado con el 4, mientras que el terminal 1 está normalmente abierto con el 3 y el terminal 6 está normalmente abierto con el 8. Estas definiciones de normalmente abierto y normalmente cerrado se refieren al momento de energizar el relevo, cuál sería la acción que se toma. Es decir, si no está energizado el relevo, habrá continuidad entre 5 y 8 y entre 4 y 1. Mientras que en el momento en que se energiza el relevo, habrá continuidad entre 8 y 6 y entre 1 y 3. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Es bastante sencillo. Lo que se tiene es un núcleo electromagnético, el cual es activado ya sea desde un pulsador, desde un sensor, eh, cualquier elemento que tenga la capacidad de cerrar el circuito eléctrico y permitir que pase energía a través de la bobina para cerrar el contacto del relevo. En este caso, este es un contacto normalmente abierto, lo que indica que en el momento de energizarse va a cerrar el contacto y va a hacer circular corriente para activar la lámpara que allí se muestra en el diagrama eléctrico. Bueno, ahora vamos a estudiar las conexiones del relevo, considerando un ejemplo del documento que se encuentra en el tema 1 suministrado anteriormente. En este caso, lo que el autor nos muestra es un circuito eh, aproximando al mundo real a través de un diagrama en el que se representa una batería, una regleta de conexiones, un interruptor o pulsador manual, un motor de baja potencia en este caso y un relevo de 8 pines con las mismas características que que veíamos inicialmente en esta presentación. La pretensión es utilizar el relevo para activar el motor, de tal manera que todo el suministro de potencia vaya a través del relevo y no directamente a través del interruptor. Esta es una de las funciones principales que tienen los relevos, y los contactores que más adelante veremos son un tipo particular de relevo, por decirlo así. La diferencia principal está en la cantidad de potencia que se maneja. En muchas ocasiones uno podría pensar, bueno, ¿cuál sería la función aquí de utilizar un relevo si sencillamente yo podría conmutar el motor
a través del interruptor sin necesidad de utilizar el relevo. Pues como decíamos anteriormente, es con el fin de manejar motores de mayor potencia que desde un interruptor o contacto directo no se puede hacer. Además vamos a ver más adelante también la función de lo que llama un control start-stop, importantísimo para el manejo de potencia en la industria. ¿Cómo serían las conexiones de este sistema? Primero que todo, hay dos tipos de conexiones aquí, una que vamos a llamar control y otra que vamos a llamar potencia. ¿En qué consiste la conexión de control? La conexión de control consiste básicamente en poder manejar con baja potencia o con una corriente muy baja la bobina del relevo. Para tal fin simplemente conectamos el positivo a través del interruptor. En este caso voy a hacer unas líneas utilizando la herramienta gráfica del programa. Hacemos una conexión al interruptor y el interruptor conecta directamente a la bobina. Es decir, simplemente conectamos de acá a acá. Ya de esta manera este contacto, el 2, recuerden que va conectado a este lado de la bobina, y por el otro lado, que vendría a ser este contacto, simplemente lo llevamos al negativo. En esta conexión, en el momento en que se presiona el pulsador, se activa la bobina del relevo, cerrándose el circuito por el pulsador. Ahora vamos a hacer el circuito de potencia. Para el circuito de potencia voy a utilizar un color diferente para que veamos cuál es el recorrido de esta señal. Lo que hacemos es conectar suministro de potencia de igual manera, de manera independiente, así lo podíamos ver así, al motor. El motor iría a un punto que puede ser el punto del contacto normalmente abierto, entonces lo llevamos primero al común, que es el que se encuentra acá, es decir, este contacto pasa por este lado y llega a este. En el momento de energizarse la bobina, el contacto subirá, se activará esta bobina, se activará este contacto, cerrando y completando el circuito al lado negativo de la hornera. De esta manera ya tenemos entonces, en color rojo se ve lo que es el circuito de control y en color verde lo que se ve es el circuito de potencia. En el mismo documento vamos a encontrar que hay otro tipo de aplicación que es utilizada en algunas ocasiones, pero que es básicamente cómo usar unos relevos para que me generen una compuerta. La pregunta que se hace allí es qué tipo de compuerta se está representando en este circuito que hay acá. Si ustedes observan, tenemos dos entradas, la entrada A y la entrada B. Estas entradas A y B lo que indican es que en el momento en que se activan, es decir, reciben un 1, se cierra la bobina o se cierra esta otra bobina. Si yo cierro la bobina A y B, yo podría hacer una tabla de verdad, lo que llamamos una tabla de verdad, en donde la representación sería más o menos de este tipo. Eh, Tratando de dibujarla acá, tendría una opción A, que sería la entrada A, una opción B y una salida que sería la O. La pregunta principal aquí es ¿qué sucede cuando yo tengo A en 0, tengo B en 0? Entonces aquí está la salida. Si ustedes observan, estando en 0 las dos, es decir, no está energizada ninguna de las dos bobinas, esta sería 0 y 0, es decir, no está energizado, por lo que el contacto está en su condición normal. Es decir, una tierra está conectada aquí a la salida, por lo tanto este punto va a ser un 0. Si yo coloco en una condición 0, 1, 0 y aquí un 1, pues la salida va a ser la siguiente. Supongamos que esta está en 0 y esta está en 1. Cuando yo coloque esta en 1, este contacto se me va a pasar por acá, lo que implica que a la salida yo voy a tener un más B. Es decir, a la salida hay un 1. Si yo tengo a la entrada un 1 y aquí un 0 en la B, la salida de igual manera va a ser un 1 acá, me colocaría un 1 en este punto
Si yo tengo un 0 estaría en la misma condición, lo que me generaría un 1 a la salida. Y si yo tengo las dos, 1 en 1 y 1 en 1, de igual manera la salida va a ser un 1. Esta tabla de verdad, que la verdad por las características que tiene el programa no permite hacer unos dibujos muy bonitos, pero sirve para explicar que en esta condición esta es una compuerta del tipo OR, es decir, A o B deben estar en 1 para que a la salida haya un 1. Por último, en esta presentación vamos a tratar un circuito, pues en realidad no tiene que ver con relevos, pero utiliza un elemento particular de la industria que podríamos decir es un controlador que llaman aquí un solenoide de liberación. ¿En qué consiste este proceso? Este proceso pertenece a un tipo de sistema como el que se ve acá. Este tipo de sistemas no es más que una caldera, por ejemplo, en la cual al calentarse un líquido que ingresa a través de él como agua, por ejemplo, puede ser también aceite, el agua, entonces se sube la temperatura de algún otro material interno. Es muy utilizado en las industrias petroleras en donde se debe calentar el material o el petróleo crudo. En este caso entonces tiene unos ingresos de material, se calienta internamente y sale el material de acá a una temperatura específica. ¿Cómo funciona el circuito? El circuito tiene un interruptor de potencia central, el Master Power Control, tiene una lámpara indicadora que he colocado aquí el componente del mundo real, la lámpara indicadora, en este caso en color verde, tiene un interruptor para activar el calefactor. ¿Qué es el calefactor? Es este elemento que hay acá, no es más que una resistencia eléctrica de muy alta potencia que se coloca en el interior, va en el interior de la caldera o en el interior del sistema para calentar el material, en este caso siendo eléctrica. Tiene además un switch de presión alta. Este switch de presión alta, ¿cómo funciona? Decíamos que aquí va a haber un material que se va a calentar. Si por algún motivo se sobrepasa la temperatura interna del material que estamos calentando, pues se va a aumentar la presión por encima de un valor, de tal manera que se va a liberar un elemento que vamos a llamar un solenoide de liberación. Este es el solenoide, que es lo que dice, por acá por este punto circula el material, pero mientras que el solenoide no esté activo, algo similar a lo que sucedía con el relevo, él va a bloquear el paso del material. Tan pronto como el switch de presión se cierra por exceso de presión en él, entonces se va a energizar el solenoide, permitiendo la salida del material excedente. En realidad, este relief solenoid es una válvula de protección para este caso particular, va a ser contra sobre temperaturas o presiones que estén por encima de los niveles programados. Es algo sencillo de entender, es simplemente entonces en el momento de cerrar el switch de potencia se activa la lámpara indicando que ya se puede activar el elemento calefactor, empieza a subir la temperatura del material y en el momento en que la temperatura al cual haya sido calibrado, o más bien en que se alcance la presión a la que fue calculado el interruptor de presión, se libera el material que esté dentro de esta caldera o este elemento calefactor. En la próxima clase ya vamos a estudiar otros elementos adicionales, haciendo mucho énfasis en el manejo y en el control industrial utilizando relevos y otros equipos, y espero que estén atentos y hayan leído previamente la información suministrada. Muchas gracias.